Buenas noches, tutor, compañeros, demás personas que observan este video. Mi nombre es Víctor Olivado Rojas, soy estudiante de la Universidad UNAD, estoy estudiando Ingeniería Electrónica y vamos a ver una breve explicación del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo acelerado de la clase de Física General. Lo primero que vamos a hacer es hacer unas eh, o aprender a conocer el simulador del movimiento rectilíneo y después vamos a hacer una breve explicación sobre la aplicación MATLAB para las gráficas, para realizar las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo acelerado. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a observar? En el movimiento rectilíneo es, eh, por ejemplo, es esto, ¿sí? Eh, Damos, por ejemplo, aquí tenemos como el muñequito que lo que nos hace es hacer la simulación del recorrido de una distancia en cierto tiempo. ¿Sí? Yo puedo variar la posición inicial, la velocidad y la aceleración. En este momento coloqué la velocidad a 5 metros sobre segundos, la aceleración 1.3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces si le doy aquí iniciar, entonces va a recorrer en cierta distancia por cierto tiempo. Ya se observa las gráficas, la numeración que nos está dando por cada columna. El tiempo en 11 segundos está estipulado. Listo. Aquí nos da exportar datos. Al exportar datos nos abre un cuadro en Excel y nos da la información de las tres gráficas. ¿Sí? Aquí también vamos a observar que estas gráficas las dan con comas y obviamente tocaría pasarlas a puntos. Es muy sencillo. Y para realizar estos cambios simplemente le das control V, aquí por ejemplo buscar por ejemplo las comas y le damos reemplazar por puntos, reemplazar a todos y listo, ya queda cambio. Después de esto obviamente lo guardamos en el archivo, en lo que quieras guardar, en el computador, en el escritorio, en documentos. Debes saber que muy bien el nombre del archivo para poderlo exportar. Entonces, ya después de teniendo estos datos, vamos a MATLAB. Entonces, al tener MATLAB, obviamente hay que crear una cuenta y nos da la opción de importar. Entonces, abrimos, antes de esto, vamos a MyCon o mi cuenta. ¿Sí? Aquí en mi cuenta vamos a abrir el Drive y en el Drive vamos a importar los datos. Entonces aquí le decimos subir, aquí aparece un recuadro y buscamos el nombre del archivo, le decimos subir y al subir pues obviamente ya nos da las gráficas o los datos o la información que quiera subir a MATLAB. Vamos a MATLAB, abrimos el MATLAB y si observamos acá en este momento ya nos abre MATLAB con todo lo que aparece, los comandos y todo. Aquí aparece, por ejemplo, las dos gráficas que subí para hacer la representación del movimiento rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniforme acelerado. Para poder graficar necesitamos primero importar los datos a los comandos. Entonces, aquí yo lo nombré como datos, pues hay que llamarla datos. Datos, le damos shift igual a import data, que es importar datos, import data, y aquí ya nos manda ya como un predeterminado. Abrimos
paréntesis, y aquí prácticamente nos da como algo de lo que nosotros o nos pregunta qué queremos hacer, ¿sí? Entonces vamos a darle a la primera gráfica, vamos a importar directamente la primera gráfica y aquí ya queda listo. Damos cerrar el paréntesis y aquí ya nos manda la información de lo que tiene este archivo. Es 4 columnas con 11 filas, ¿sí? Entonces cada fila, cada columna tiene unos valores. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, la primera es tiempo, la segunda es la tercera es velocidad, aceleración, y la segunda es distancia. Ya, distancia. Entonces vamos a llamar a la primera columna. Entonces tiempo. Y tiempo. Shift. Esto nos da. Entonces aquí ya es shift igual a datos. Punto data. Abrimos paréntesis. 2 puntos, coma. Vamos a llamarlo a la primera columna. Y aquí ya los coloca los valores. Y hacemos lo mismo con la segunda columna. Esta es distancia. Distancia igual a datos punto data. Lo mismo. 2 puntos, coma. Ya esta la vamos a llamar 2. Cerramos. Y aquí ya nos coloca los valores de la segunda columna. Y lo mismo con la tercera y lo mismo con la cuarta. La tercera es velocidad. Velocidad igual a datos punto data paréntesis, ya esta la podemos llamar 3. Ya nos aparece el valor de la velocidad y le estamos colocando el nombre de una vez. Y por último es la aceleración. Entonces igual a datos punto data, los puntos, coma, esta es la columna 4. Cerramos y los valores nos aparecen igual, ¿sí? Para graficar, ¿qué hacemos? Llamamos al siguiente comando. El siguiente comando es plot. Entonces plot, ¿qué nos pide plot? Pues nos decimos, abrimos acá, le decimos tiempo, ¿sí? La primera, coma, ¿contra qué vamos a mirarlo? ¿Contra qué columna? Yo le digo, la segunda columna es distancia. Distancia. ¿Sí? En este momento podemos simularla de varias formas. ¿Sí? Le damos coma. Si por ejemplo quiero darle a la gráfica un color, entonces podemos darle R. ¿Sí? R. Antes de esto hay que colocarle unas comillas, ¿sí? Le decimos R para que sea el color rojo. Quiero colocarle algo más de diferencia, entonces puedo colocarle, no sé, 2 puntos más, ¿sí? Y cerramos comillas. Y lo mismo, cerramos acá. Aquí, ¿qué nos hace? Nos coloca inmediatamente la gráfica. Ya apareció en este momento la gráfica. Si ustedes observan, esta es la gráfica de tiempo versus distancia, ¿sí? La distancia está en el eje Y y el tiempo nos va a dar siempre en el eje X. Entonces vamos a colocarle, no sé, tiempo. Y decimos acá, vamos a colocarle el subtítulo que diga tiempo. Esto está dado en segundos. Y en el eje X esto estamos hablando de la distancia. La distancia en que sea en metros. Listo.
Si yo quisiera colocarle un título, pues también se puede colocar un título, por ejemplo, gráfica de tiempo versus distancia. Listo. Y ya tenemos nuestra primera gráfica. Y así lo mismo vamos a hacer con la siguiente gráfica, que sería velocidad, y por último la gráfica de aceleración. Ya la tengo hecha, entonces vamos a dar una explicación de estas gráficas. Entonces, estas gráficas nos muestra en el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual tenemos tiempo y distancia. El tiempo está dado en segundos, la distancia en metros, obviamente el punto inicial es 0, y entre más tiempo va a haber más distancia. ¿Sí? El tiempo nos da la distancia. En la siguiente gráfica, ¿qué podemos observar? ¿Sí? En el tiempo versus la velocidad. La velocidad es de 1.8, pero va a ser una velocidad constante en un tiempo determinado. ¿Sí? La aceleración del movimiento rectilíneo uniforme es igual porque no tenemos ninguna aceleración. ¿Sí? Es una aceleración constante en el tiempo, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Qué cambia de acá? Los valores que nosotros le colocamos a la gráfica del movimiento rectilíneo. Aquí estaba en 0 y aquí yo lo puedo cambiarle la velocidad y la aceleración. Y importamos los datos, nos da completamente igual. ¿Qué pasa en este momento? En la gráfica de tiempo versus distancia en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, observamos que hay una gráfica en curva, ¿sí? En el cual estamos el tiempo y la distancia, entonces va a haber una medida ascendente, ¿sí? La distancia es ascendente en el movimiento rectilíneo, porque obviamente va a haber diferentes puntos de referencia. La gráfica de velocidad contra tiempo, aquí arrancamos en x velocidad, x velocidad de metros sobre segundos sobre un determinado tiempo, y si ustedes observan es un movimiento de una forma diagonal, ¿sí? Lo mismo en x tiempo va a haber, en ciertos tiempos van a haber ciertas velocidades. Entonces la velocidad es constante en el mismo momento del tiempo. Y por último, la aceleración. La aceleración estaba como en 3.3 más o menos acá, y se va a referenciar en un tiempo, ¿sí? Tiempo sobre segundos. Entonces la diferencia radica mucho en que la distancia o las gráficas nos muestran que el movimiento rectilíneo es muy diferente al movimiento rectilíneo acelerado. También nos dice que las gráficas, que la velocidad es una línea recta, el cual nos indica la velocidad que es constante. Y en el movimiento rectilíneo la diferencia es ¿cuál? El movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, y en el movimiento rectilíneo la aceleración es constante, ¿sí? En el movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad que es constante, y en el movimiento rectilíneo acelerado la aceleración es la constante. Entonces hay que tener tener muy en cuenta esto, ya que se puede confundir en el momento de las gráficas. Muchas gracias.